Ahora sí. A ver, nos toca ahora el tema del lenguaje y la noticia radial. ¿Está bien? O sea, son tipos de lenguaje, ¿ok? Entonces, tenemos esto de aquí que dice el lenguaje radiofónico, ¿ok? Y vamos a ver a qué se refiere con esto. Existe el lenguaje cuando hay un conjunto sistemático de signos que permite un cierto tipo de comunicación. Este lenguaje empleado en un medio difusor como la radio se llama radiofónico, ¿ok? O sea, al lenguaje radiofónico se le conoce al lenguaje por radio. Y para este tipo se emplea exclusivamente el sonido y se transmite en una sola dirección. ¿Ok? Existe el lenguaje aun cuando la otra persona no hable, porque está simplemente siendo un receptor. ¿Ok? Cuando la persona responde, se convierte en emisor y hacen un intercambio. Entonces, por ejemplo, en el caso de ahorita que yo estoy hablando, se está transmitiendo de una sola dirección porque yo soy la emisora y ustedes los receptores. Pero eso no significa que no haya lenguaje, porque sí hay un intercambio de información y un intercambio de signos comunicativos. ¿Está bien? Sí que podría decirse que ahorita es un lenguaje emitido en una sola dirección y donde se está empleando el sonido, que es lo que yo estoy haciendo al hablar. ¿Ok? Y algo parecido es la radio, porque nosotros escuchamos, pero no estamos conversando con la radio o el locutor de la radio. ¿Ok? Los sistemas expresivos, en este caso, son empleados o los que se emplean son los siguientes. La palabra, que es la voz humana del locutor o locutores, la música, porque también pasan canciones por la radio, y el sonido de ambiente, cuando hay un efecto sonoro que se genera para contextualizar y acompañar una acción. ¿Ok? Este era un tipo de comunicación usado eh, por lo general en la antigüedad y ahora también se usa, pero ya no con tanta frecuencia como antes. Características de este tipo de lenguaje es que va a tener un estilo coloquial, es decir, va a ser una conversación cotidiana, con dichos, palabras, modismos y refranes em, que pueda entender todo usuario o todo receptor. El locutor se va a expresar de una forma culta y a eso se refiere no a un lenguaje extremadamente culto, sino cuando hablamos de en el aspecto de la comunicación y decimos lenguaje culto, usamos el lenguaje normal, ¿ok? Como el que yo estoy hablando ahorita. Hay otro que se define como un lenguaje más, quizá un poco más preciso y hasta complicado cuando es en artículos científicos y tal. Pero en este caso, al decir norma culta, estamos hablando de la manera cotidiana en la que hablamos. Y ya si hablamos de estilo coloquial, nos referimos a jergas, ¿ok? Pero en la radio, por lo general, solamente se habla de una manera habitual, no tanto con jergas. Se escribe como se habla, es decir, se habla espontáneamente con correcta dicción, o sea, no porque estés hablando con un usuario, no, un ciudadano normal, quiere decir que vas a cometer errores al momento de hablar o errores ortográficos y demás. ¿Ok? Se utiliza un tono ponderado, o sea, promedio, y se escribe el guión, que es así como antes hablaban cuando trabajaban en las radios, hacían un guión al momento de dar el mensaje que querían. El lenguaje es sencillo porque no pueden emplear palabras complicadas que no permitan el entendimiento del oyente. ¿Está bien? ¿Qué más? Y las oraciones son cortas, porque así no vas a perder la atención ni la dinámica que se está dando en el tema. Y es fundamental que en la radio se escuche a los otros y no se produzcan interrupciones o hablen varias personas a la vez. ¿Ok? Así que se tiene que respetar eso también. Y el locutor tiene la capacidad de improvisar mensajes cortos sobre eso. Estas son algunas de las características de la radio, que son en total 6 características. Estilo coloquial, porque es una conversación cotidiana, se escribe como se habla, es decir, va a ser de manera espontánea,
pero previo a un guión, un pequeño guión. El lenguaje es sencillo, o sea, con palabras fáciles de entender, oraciones cortas para no perder la oración, la hilación del tema, o sea, no tiene que ser muy extenso todo lo que tiene que decir. Am, que se escuche a los otros, que no hayan interrupciones y tampoco pueden hablar varios a la vez. Y también se puede improvisar mensajes, eso como función del locutor. ¿Está bien? Hablando de la radio en específico, la radio, radiofonía o radiofusión es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Es el medio de mayor alcance ya que llega a todas las clases sociales. Esto, sobre todo en años pasados, era el medio de mayor alcance y es difícil atribuirle a una sola persona la creación. Pero podemos decir que en el 1873 fue el físico escocés James Clerk Maxwell que formuló esta teoría de las ondas electromagnéticas, que fundó pues la base de todo lo que sería el tema de la radio. Y en el 1887, el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio en específico y en 1894 Nikola Tesla hizo su primera demostración en público con la radio. ¿Ok? Se le atribuye la creación a estas tres personas. Primero el físico escocés Maxwell en el 73 por las ondas electromagnéticas, en el 1887 con Heinrich Hertz con las ondas de radio y en el 94 con Nikola Tesla que ya usa la radio como tal, gracias a estas ondas que se descubrieron anteriormente. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos la noticia radial, que básicamente es el contenido de una comunicación antes desconocida. Eh, la noticia es el contenido de una comunicación antes desconocida, un hecho divulgado o la divulgación de una doctrina. ¿Está bien? O sea, es un conocimiento o una noción. A eso se refiere con noticia. Características de la noticia radial es que es aquel tipo de periodismo que busca la inmediatez de la noticia desde el lugar de los acontecimientos. Para ello requiere estas características. Recuerden esto, que busca la inmediatez de la noticia. Y las características de la noticia radial sería contener mucho sentido humano y trascendencia social. Eh, en la radio, la destreza del periodista va a consistir en recrear dichas imágenes a través de la palabra. O sea, tiene que televisar con la palabra. A diferencia de la televisión, tú ves lo que está pasando, pero aquí en la radio, el periodista tiene que describir el hecho de una forma tal que uno pueda imaginarse. Y por eso usan este término de televisar con la palabra. Y luego se debe explicar la noticia. Para ello el periodista tiene una serie de técnicas como el comentario, la entrevista, el reportaje y la crónica. Se debe explicar la noticia. Y utilizan esto. Técnicas como el comentario, la entrevista, el reportaje o crónica. ¿Ok? Eso sería. ¿Y qué más? Técnicas de la noticia radial. Mm, justo lo que estábamos mencionando. El comentario es un escrito que sirve de explicación de una obra, uy, de explicación de una obra para que se entienda. ¿Ok? La entrevista es un diálogo entre dos o más personas. Hay un entrevistador que va a preguntar y el entrevistado que responde. Y la finalidad va a ser obviamente la obtención de información. El reportaje también se le llama nota periodística y consiste en la narración de sucesos actuales o no. Se explica acontecimientos de interés del público. ¿Está bien? ¿Y qué más? Si hablamos de la crónica, la noticia va a ser extensa y comentada. Los hechos se exponen minuciosamente y se pueden valorar e interpretar. En la crónica predomina la información sobre la interpretación que debe estar justificada. ¿Ok? Predomina la información. Quiere decir que en esto
solamente el periodista se va a encargar de informar, no tiene por qué dar su opinión personal de ese tema. Por eso dice que predomina la información sobre la interpretación. Ahora, la redacción de una crónica radiofónica, pues tiene estos pasos: la búsqueda de información, elegir la organización del texto que más convenga. La crónica va a recoger citas textuales de protagonistas o testigos. Se va a describir el espacio y el ambiente, incorporar una anécdota que entretenga, insertar algún testimonio y un guión elaborado con la expresividad del locutor que tenga como fin eh, y que pueda lograr transmitir las emociones o sentimientos a los oyentes. ¿Está bien? Básicamente este es el tema. Es más que nada conceptos, ¿no? Conceptos del lenguaje y de la noticia radial, de los sistemas expresivos, las características del lenguaje radiofónico. Recuerden que este cuadrito de acá estamos hablando del lenguaje radiofónico, ¿ok? Porque ahora hemos visto varias características. Todo lo que está aquí habla del lenguaje radiofónico. Uy, lo que menciona aquí habla de la radio como tal, lo que he resaltado en esta partecita. Esto de acá es la noticia radial, son características de la noticia en la radio como tal, y estas son técnicas de esta noticia radial. ¿Está bien? Ahí lo puse más claro para que puedan tenerlo. Y ya, eso sería todo con respecto a conceptos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? O ya podemos pasar con los ejercicios. Si está todo claro, entonces podemos comenzar. El lenguaje empleado en la radio es un lenguaje radiofónico, lo vimos al inicio, y acá está la respuesta también. ¿Ok? Lean bien porque la mayoría y todo de las respuestas están en el PDF. ¿Está bien? Así que la primera va a ser para Zoe, la número 3 para Leonardo, la número 4 para Carla, la número 5 para Jeffrey, la número 6 para Melanie y la número 7 para Yailton, la de acá. ¿Está bien? Que dice que no es una técnica de la noticia radial. A ver, chicos, cuando tengan sus respuestas, las dejan en el chat o alzan la manito para escucharlas. Yo tengo mi respuesta es la fotografía, la C. Ya, a ver, vamos a ver. No es una característica, muy bien. Muy bien, Yailton. Puedes ir resolviendo la siguiente si deseas, para que puedas participar. La 8, Ujú. ya ves. El resto, chicos, sus respuestas. Yo creo que es la E. Y Carla, ¿verdad? Sí. La E. No es una característica del lenguaje radiofónico. Muy bien. No es
porque obviamente no pueden hablar todos a la vez. Muy bien, Carla. Igual puedes ir resolviendo las que siguen, 9, 10, 11. Mis, Dime. las respuestas que encontré, bueno, hice la 8 y la 9 que es la 8 la B, y la 9 la E. La 8 es tener la capacidad de la respuesta o improvisación, y la 9 es la E, el reportaje. A ver, ya. Jeffrey me dice 5B. Melanie me dice la A. La 8 me dijiste la B. Yailton. Sí, a ver, sí, sí, la B y la 9 la E. Ya. A ver, vamos a ver. Zoe, falta tu respuesta. Leonardo, falta tu respuesta. Jeffrey me dice 5B. Se define como el contenido de una comunicación antes desconocida. La noticia, muy bien, Jeffrey. Melanie dice medio de difusión masivo que llega al radio y se escucha de manera personal. Mm, medio de difusión masivo que llega al radio. Escucha de manera- supongo que se refiere a la radio. Por aquí está un poco mal hecha la oración. Que se escucha, sería así. Ujú, en ese caso sí está bien. Muy bien. La 8 me dice el locutor de la radio debe tener la capacidad de respuesta e improvisación. Ajá, muy bien. Todas las demás son características erróneas. Y es llamado también nota periodística al reportaje. Ah, sí, me parece que sí. Ujú, muy bien, Yailton. Está bien. ¿Qué más? Soy la E. ¿Cuáles son los tres sistemas expresivos en la radio? Palabra, música y el sonido ambiente. Ajá, muy bien. Y Leonardo, falta la tuya, número 3. Efecto sonoro que sitúa y acompaña una acción en la radio se llama. ¿Cuál sería? Sería la... La A. Ajá. Ya, muy bien. Sí, porque el sonido ambiente es aquel sonido acompañante, no va a representar nada con exactitud. Muy bien, chicos. A ver, las que siguen. 10 Zoe, 11 ya está resuelta, así que 12 Jeffrey. ¿Quién más me falta? 13 Leonardo, 14 Carla, Melanie la 15 y Yailton la 16. Si acaban y quieren seguir participando, también pueden hacerlo, chicos. ¿Ok? 16 Yailton, 15 Melanie, 14 Carla, 13 Leonardo, 12 Jeffrey y 10 Zoe.
Mi respuesta en la 16 es el guión. Ok. 15, me dices la B. 16, guión. Ok. ¿Qué más, chicos? En la 11 ya nos dan la respuesta donde dice diálogo entablado entre dos o más personas, la entrevista. ¿Ok? Eso ya está. ¿Qué más falta? 15b. El periodista radial debe expresarse con sencillez. Muy bien, Melanie. Ujú. Y el periodista radial emplea la lectura de un guión. Muy bien, Yailton también. Queda la 17, Y 18. voy a hacer la 18, 19 y 20. ¿Está bien? 10 creo que es la A, me dice Zoe. Lenguaje radiofónico se utiliza en la radio. Exacto. El nombre lo dice. Si dice radiofónico, se refiere a la radio. Sí, ya ¿Está tengo mis respuestas. Ya la tenía. Pero, bueno, estoy en dudas. Bueno, las dos primeras hice A y la Claire Maxwell y Nikola Tesla. Pero en la 20 creo que es la E, unidireccional. No sé si era multi o uni. El tipo de comunicación según el espacio que se le da, sí, es unidireccional. Se refiere a uni cuando solo va de un lado. O sea, solo hay un emisor y un receptor, pero este receptor nunca responde, o sea, no se convierte luego en emisor. Cuando sigue esta línea nada más, es unidireccional. ¿Quién hizo la primera demostración en público de una transmisión de radio? Ese fue Nikola Tesla. ¿Recuerda? La Ujú. 19, la transmisión de radio lo hizo Nikola Tesla. Ahora, el que formuló las ondas electromagnéticas en el 73, si no me equivoco, sí es Maxwell. A ver, está acá. Claire Maxwell. Ondas electromagnéticas, sí, Maxwell. El que hizo ondas de radio fue Hertz, Maxwell las electromagnéticas y la demostración de la radio fue Nikola Tesla. Ujú. Muy bien, Jailton. Claire Maxwell. Chicos, ¿quién más? Las que les toca. Miss, creo que es la otra vez la E. ¿Cuál? Que Es no me... otra vez la E. ¿Cómo otra vez la hay? O Eh, sea, en la tu E. respuesta Ajá. es la... Ah, ya, ya. ¿Ok? ¿En qué se basa? A ver, vamos a ver. Primero la 12 de Jeffrey dice, ¿en qué se basa la destreza del periodista radial? Más que en entrevistar, que es cierto, su destreza se va a basar en televisar con la palabra. ¿Está bien? Esto fue lo que mencionamos aquí. ¿Dónde está esa? Esto de acá. A diferencia de la televisión, donde el público puede ver la noticia, en la radio, la destreza del periodista va a consistir en recrear dichas imágenes a través de la palabra. O sea, televisar con la palabra. ¿Ok? Esa es la destreza especial que tiene que tener este tipo de periodista. La 12B, Leonardo falta la 13. Carla, me dices la E. ¿E otra vez? No es una característica de la radio en una crónica radiofónica. ¿Ok? La D, profesora, creo es. Ya. La 13. Ujú. La 14, a ver, ¿cuál no es una característica? Búsqueda de información, sí. Recoger citas textuales, también me parece. Incorporar alguna anécdota, elaborar un guión. Algo que no es necesario que hagamos es dibujar a mano porque estamos en una radio. Entonces no es necesario. Muy bien, Carla. Leonardo, me dices noticia extensa y comentada. Ah, la entrevista. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. La noticia es un contenido de una comunicación desconocida. Ta, 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 ta. La noticia radial es aquel tipo de periodismo que busca la inmediatez de las noticias en el lugar de los acontecimientos.
Debe contener sentido humano, hay que televisar con la palabra y se debe explicar la noticia y debe emplear técnicas como el comentario, la entrevista, el reportaje o la crónica. Ok, entonces si hablamos de una noticia comentada, más que de una entrevista, estamos hablando de una noticia radial. ¿Está bien? Dentro de la noticia radial tiene que presentar esto, ya sea un comentario, una entrevista, un porcentaje o una crónica. Pero eso va dentro de lo que significa la noticia radial. ¿Está bien? Así que en este caso, noticia extensa y comentada. mm, Me parece que no hay alternativa. A ver. También se debe explicar la noticia y emplea serie de técnicas como Mm, escrito que sirve de explicación de una obra. Me parece. Acá está. Ahora sí, acá está más definido. Hay técnicas dentro de la noticia radial. ¿Está bien? Está el comentario que sirve de explicación para una obra. Está la entrevista, que es un diálogo. Está el reportaje, que es una nota periodística en el que se van a narrar sucesos. ¿Está bien? Ahora, aquel que es una noticia extensa y comentada es la crónica, donde se van a exponer hechos minuciosamente y por eso se convierte en algo extenso. Y obviamente va a haber información. Y este es el tipo o los pasos que tienen que seguir para una redacción de una crónica radiofónica. ¿Ok? Y todo esto son técnicas que se emplearon en una noticia radial, justo lo que mencioné anteriormente. ¿Ok? Entonces, como respuesta, si buscamos una noticia extensa y comentada, nos referimos a la crónica en este caso. ¿Está bien? Eso sería todo. Y la 17 dice número de sonidos empleados en la radio. Creo que son 3, ¿verdad? Mm, 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 mm. Si nos referimos a los sistemas expresivos, pues serían 3 sonidos, que sería la palabra, música o sonidos de ambiente. ¿Está bien? Así que son 3 en este caso. Como tarea, chicos, lo que quiero es que hagan un resumen acerca de esto. O sea, para que no pase esta confusión de conceptos, que hasta a mí me pasó hace un ratito, y lo puedan tener bien en claro. ¿Ok? Que sea en una cara de su cuaderno y ahí hacen la respuesta. Recuerden que las fichas, intenten imprimirlas, ya sea tenerlas en un folder o pegado en el cuaderno. Les recomiendo que en un folder para que sea más ordenado. Y si sus tareas tienen que ser en su cuaderno, porque aparte de que me las presenten, tengo que ver al final del mes qué están haciendo, eh, ¿no? Que están teniendo las clases ahí de manera física o, y también el cuaderno con las tareas, ¿ok? En caso les sea muy complicado imprimir y todo lo tienen en PDF, pues tendrían que mandarme captura de todas las clases que la tienen y que está resuelto estas fichitas. ¿Está bien? Eso sería la otra opción. Pero yo les recomiendo que si pueden, que impriman. Ahora, con respecto al resumen de este tema, me refiero a que, por ejemplo, pongan lenguaje radiofónico, definición y lo que dice acá. Sistemas expresivos, estos 3. Y una característica clave para recordar. Características que seguimos en el lenguaje radiofónico y mencionen las 6. Luego, con respecto a la radio, lo importante, que sería esto, medio de mayor alcance y las personas a las que se le atribuye la creación. En el 73, más por las ondas electromagnéticas y así sucesivamente. Luego de la noticia radial, que definan lo que es la noticia y pongan características de la noticia y las mencionen. ¿Ok? Y por último, las técnicas de esta noticia radial y mencionen a cada una con su significado al lado.
para que así ustedes puedan memorizar los conceptos. Es un resumen, no es un mapa conceptual como en literatura, eso no, sino simplemente un resumen en una hoja y ya ustedes lo acomodan de la mejor forma que les convenga o lo que les sea más sencillo. ¿Está bien? Yailton, ¿cuál es tu pregunta? No me dice nada. Sí, esa era mi pregunta, pero ya lo claro. Ah, ya, del mapa conceptual. Ujú. Ya. Ujú. Sí, como este tema tiene varios subtemas, sería complicado hacer un mapa conceptual. Entonces simplemente es un resumen. Lo que quiere decir que en su hojita que van a tener, ustedes pueden escribir, ¿no? Uno por uno, cada, no sé, noticia radiofónica, definición, características, Luego ir por la radio y mencionar su definición, acá al lado, y creación y mencionar a los tres que se dice acá en el texto. Luego ir por noticia radial, poner la definición aquí, características, y luego poner un apartado para técnicas y mencionar estas cuatro. Y al lado de cada uno su significado. Cosa que así tienen en solo una hoja todas las definiciones y es más sencillo recordar. ¿Está bien? Esto no es tan importante. Fíjense lo que he resaltado. Y como la grabación va a estar en el canal, pues pueden revisarlo también. ¿Está bien? O si gustan, ya le toman captura a esto que tengo resaltado para que simplemente lo revisen. Así que lo voy a dejar acá un ratito para quienes quieran la captura y me avisan para volver a la anterior hoja. ¿Ok? Me hice una pregunta, también se tiene que copiar las alternativas, o sea, lo que se tiene que hacer y el resumen. La tarea es solo el resumen, o sea, tarea